Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Le dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre, y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en esta primera lectura tenemos la continuación de la primera jornada misionera de Pablo
y Bernabé. Si recuerdan, Pablo, Bernabé y Juan Marcos salieron juntos los tres desde Antioquía en Siria. Esta es Antioquía, la gran ciudad, la tercera capital del Imperio Romano. Y de Antioquía salieron para Chipre. Y en Chipre, que es el lugar nativo de Bernabé, ahí pasaron tiempo y después de la isla de Chipre se embarcaron hacia el continente y llegaron a Atalia. Es ahí en Atalia donde Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé y él se regresa a Jerusalén. Aquí hay un misterio en el por qué Juan Marcos, que parece ser un joven, los abandona y se regresa a Jerusalén. Y después Pablo y Bernabé continúan hacia el norte de Atalia, hacia Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía más pequeña que está en la parte sur de lo que hoy en día es la parte sur de Turquía. De Antioquía de Pisidia después se marchan a Listra y es ahí donde empieza la lectura de hoy. En Listra llegan unos judíos, muy probablemente de que también sean fariseos, porque son los más legalistas entre la comunidad judía, y vienen para alborotar a la gente, particularmente a los judíos de Listra, en contra de Pablo y Bernabé. Pero aquí solamente nos dicen de que es Pablo quien recibe una tremenda paliza. La pregunta es, bueno, ¿y Bernabé? ¿Dónde quedó Bernabé? Porque parece que solamente a Pablo le dan una paliza. Así que podemos imaginar que estos judíos que le daban la contraria a lo que Pablo estaba haciendo, quizás porque Pablo se había convertido y ahora el que perseguía antes a la iglesia, pues ahora la promueve. Quizás esto ha de haber dejado muy perturbados a otros judíos, particularmente del bando de los fariseos. Así que estos llegan a Listra y ahí alborotan a la gente en contra de Pablo y Bernabé. Y aquí podemos imaginar de que esa misma gente que quizás había aceptado la proclamación de Pablo y Bernabé, ahora estos judíos, como dije antes, quizás muy posiblemente fariseos, pues ahora voltean a esta misma gente en contra de Pablo y le dan una tremenda paliza y dice que hasta parece que lo dejan muerto. Es aquí como empieza la lectura diciendo: en aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. ¿Okay? Así que estos judíos venían de Antioquía, donde Pablo y Bernabé acaban de abandonar para llegar a Listra, y de Iconio, otra ciudad vecina de Antioquía. Y así que llegaron alborotando a la gente, a esta misma gente que ha estado escuchando a Pablo y a Bernabé, y le dan una tremenda paliza a Pablo con piedras. Dice, lo dieron por muerto. Así ha de haber sido la paliza, pero ahora la lectura nos dice que quizás Pedro se estaba haciendo el muerto, ¿no? Lo cual es una escena, no deja de tener su sentido de humor, ¿no? De que lo apedrean y quizás Pablo para salvarse, pues se hace el muerto. Se hace el muerto. Entonces llegan los discípulos, aquellos que ya han creído en la proclamación de Pablo y Bernabé, lo rodean. Entonces Pedro se levanta, dice, lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense eso. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Ha de haber sido una imagen un poco cómica, ¿no? De que los discípulos de Pablo y Bernabé pues lo rodean para protegerlo. Y es ahí cuando se levanta Pedro y regresa a la ciudad y se queda en la noche en la ciudad de Listra, donde lo han atacado. Y al siguiente día, dice, se marcha junto con Bernabé hacia Derbe, otra ciudad cercana que está hacia el sur de Antioquía de Pisidia. Si tienen oportunidad de ver un mapa del Nuevo Testamento,
para que puedan localizarse en esta región de la parte sur de lo que hoy en día es Turquía, para que puedan apreciar la primera jornada misionera de Pablo y Bernabé. No recorrieron gran territorio en comparación de la segunda y tercera jornada misionera que emprenden y de las cuales después escucharemos más adelante. En esta, pues no abarcaron gran territorio y quizás fue una experiencia para probar de qué tan buena madera estaban hechos como misioneros, ¿no? Así que después de la paliza, Pablo y Bernabé se van a Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra. Impresionante. En Derbe la predicación es exitosa. Pero después ya van de regreso a donde ya han recorrido. Y es interesante cómo recorren en reverso los lugares que ya han visitado para quizás fortalecer el trabajo que han hecho, para animar a la comunidad que han dejado, porque en cada comunidad donde predican y obtienen buenos resultados, pues dejan una comunidad, lo que implica que aquellos que reciben el evangelio, la buena nueva, pues son llamados a formar una comunidad. Y en el regreso, en reversa de lo que han recorrido, pues van eligiendo a líderes para que animen a esa comunidad, para que guíen a esa comunidad, y es lo que ahora la lectura nos dice. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe. Así que están reafirmando lo que ya han recibido para que no se desanimen, porque podemos entender claramente que la experiencia de Pablo, de estas palizas que le están dando, pues será un testimonio de Pablo para ellos de que tengan que mantenerse firmes, de que habrá consecuencias en el aceptar el evangelio. Y la experiencia de Pablo mismo, pues, es un testimonio claro y evidente de las consecuencias de seguir a Cristo, particularmente en comunidades donde hay judíos cristianos. Porque esta generación de judíos cristianos, pues aún se ven como parte de la comunidad judía. Y a causa de esto, pues los judíos que rechazan la proclamación de Jesucristo y del resucitado, pues van a perseguir a estos judíos cristianos que en los ojos de estos judíos que no han aceptado a Cristo, pues los ven como traidores porque están rechazando a la ley mosaica, porque están introduciendo algo que para ellos es un escándalo, particularmente cuando Pablo toca el tema de la crucificación de Jesucristo. Pues en la mentalidad judía esto es un escándalo, como el Mesías, el tanto esperado Mesías de Dios, va a ser crucificado y morir como un criminal, ¿no? Así que los judíos que están contradiciendo a Pablo, pues simplemente no pueden quedarse callados, y por eso están promoviendo no solamente el rechazo a la proclamación de Pablo, sino también la persecución de Pablo. Y esto es lo que Pablo ahora utilizará para decirles a los nuevos cristianos, pues de que aceptar a Cristo habrá consecuencias. Y esto fue parte de la experiencia de aquellos que pues negaron la fe cuando empezaron las persecuciones, ¿no? Y es ahí cuando se van probando la fe de aquellos que verdaderamente se comprometen y aquellos que simplemente lo aceptan superficialmente. Así que en la trayectoria de regreso van otra vez visitando las comunidades que fueron fundando, y es aquí donde Pablo les dice a ellos, los animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y con esto Pablo no quiere decir que el reino de Dios uno se lo gana por medio de sus sufrimientos, por medio de sus obras. No, quiere decir de que hay consecuencias en el seguimiento de Jesús como nuestro Señor.
de que hay consecuencias cuando uno defiende la verdad de Dios en Cristo. Y esto, la vida de Cristo nos lo deja claramente, y también la vida de Pablo. En cada comunidad designaban presbíteros. Aquí es una de las primeras referencias que se nos da de cómo se va creando la estructura de liderazgo dentro de la comunidad. Y por presbítero se entiende a ancianos de la comunidad, a quien se les escogía por su calidad de vida, por su entrega a la fe en Cristo. Después también nos dejan unos ejemplos de cuáles eran los ritos que utilizaban para elegir y también para consagrar a aquellos líderes. Dice, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Y ahora viene el resto de la lectura, donde se nos dice de nuevo el recorrido en reverso de Pablo y Bernabé. Se atravesaron luego Pisidia. Esta es Pisidia, Pisidia, la región dentro del cual está Antioquía, y llegaron a Panfilia. Panfilia ya está hacia la parte sur, cerca del mar Mediterráneo, y predicaron en Perge. Perge fue una de las primeras ciudades que visitaron después de que saltaron de la isla de Chipre al continente. Y llegaron a Atalia. Atalia es un puerto, el puerto que conecta el continente con la isla de Chipre. De allí se embarcaron para Antioquía. Esta es Antioquía de Siria, la tercera ciudad capital del Imperio Romano, de donde salieron en esta primera jornada misionera. Así que de regreso no pasaron por Chipre, sino de Atalia se embarcaron y fueron directamente al puerto de Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Y después de regresar, pues dan un resumen a la comunidad de lo que les ocurrió. Dice, al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos. Esto es muy importante. Todo lo que ellos ahora comparten de su experiencia lo ven por el lente de la fe, el lente del que fueron llamados, de que fueron consagrados y de que fueron mandados, ¿no? Así que no se atribuyen a sí mismo nada, porque es Cristo quien los ha llamado, es Cristo quien los mandó. Así que toda esta experiencia misionera se la atribuyen a Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, ahí les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Así que desde este punto en adelante estaremos leyendo cada vez más y más de los no judíos o los gentiles o paganos que están aceptando la fe, y que esto va a crear un punto de tensión en esta comunidad cristiana que está compuesta en su mayoría de judíos cristianos. Ya para mañana, en la lectura de mañana, pues se tocará el tema de la tensión que va a crear esto cuando se les abren las puertas a no judíos, o sea, a los gentiles o paganos que están aceptando el evangelio, y esto va a crear una crisis dentro de esta pequeña comunidad cristiana, que lo escucharemos mañana. Dice, ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Ahí se refiere a Antioquía en Siria. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Juan, y es una continuación del evangelio, de los evangelios que estuvimos leyendo la semana pasada. El contexto es la última cena. Jesús les ha lavado los pies a sus discípulos. Después empieza un discurso a sus discípulos en torno a su próxima salida, lo cual esta salida se refiere de que Jesús se va a alejar de ellos, de que va a ser arrestado, de que va a ser condenado, de que morirá, pero que al tercer día
Él resucitará. Y los discípulos pues no saben qué hacer con esta información. Están tristes porque todas las expectativas y las esperanzas que ellos habían puesto en Jesús, pues ahora se les está yendo entre las manos. ¿Cómo Jesús, en quien esperaban que fuera el Mesías, el libertador que librara a Israel del poder del Imperio Romano y que regresara a Israel a la gloria del reinado de David, ¿no? Y Jesús hablarles de que ya se tiene que ir, de que va a ser arrestado, de que va a morir, pues esto deja tristes y en cierta manera pues sin esperanzas a los discípulos. Y aquí Jesús les habla de la paz que Él les deja. La paz no solo como un consuelo, sino la paz como la experiencia de que no quedarán solos, no quedarán abandonados. Y es aquí donde empieza el Evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Aún hoy en día, el saludo de bienvenida y el saludo de despedida entre judíos es la paz, shalom. También entre los musulmanes hoy en día es el saludo entre ellos. Y así que esto es algo muy típico del Medio Oriente. Pero aquí la paz que Jesús les ofrece no es ese significado de saludo o despedida. Aquí la paz, Jesús la distingue. Y las siguientes palabras, pues, es lo que nos lleva a ver el sentido más profundo de esta paz que Jesús les ofrece. Dice, no se la doy como la da el mundo. La paz que les doy no es como la da el mundo. La paz de la cual el mundo habla casi siempre se refiere a la ausencia de conflictos o problemas o de violencia o de guerra. No es esta la paz que Jesús les ofrece. La paz que Jesús les ofrece aún en medio de caos, de conflictos, de violencia, de guerras, aún esa paz se puede vivir, se puede experimentar. Es esa paz que te dice que tú no estás solo, que el Dios que ha hecho un compromiso con su pueblo camina contigo. Y es esa paz que nace cuando uno se lanza al mundo con la convicción de que aquel que me ha llamado, de que aquel que me ha mandado, no me dejará solo, no me abandonará. Y es esa paz que nos da seguridad, que nos da esta calma interna, que nos dice que venga lo que venga, estaremos bien. No de que todo saldrá bien, sino que estaremos bien porque aquel que nos ha llamado y mandado promete caminar con nosotros. Y de esto nace este sentido de la paz que ahora Jesús les ofrece a sus discípulos porque están tristes, se sienten desamparados, se sienten ya sin esperanzas y en cierta manera todo esto como una nube pues ahora los invade. Y por eso Jesús después continúa y le dice, no pierdan la paz. ¿A qué se refiere esto de perder la paz? Yo creo que perder la paz hace referencia a dejar que la situación en torno a uno lo paralice. Perder la paz es dejar que nuestra ansiedad y desesperación pues simplemente nos paralice y nos prive de poder ver más allá de lo que yo veo, lo que yo percibo. Y es esto a lo que Jesús se refiere. No pierdan la paz, no se acobarden. No se acobarden, dice Jesús, le dice a sus discípulos, porque quizás Jesús puede verlo en sus rostros, de que al escuchar las palabras de Jesús de que tiene que irse y que este irse hace referencia a su arresto, a su condenación y muerte y resurrección, pues
ellos no saben cómo entender estas palabras de Jesús y se sienten de que todos los planes que habían creado en torno a Jesús, pues se les viene abajo. Y que quizás Jesús puede ver en sus rostros esta falta de esperanza, esta falta de que, pues mira, tanto que hemos esperado en este hombre Jesús Nazareno y ahora dice que se nos va, ¿no? Así que Jesús le dice, no se acobarden, no se echen hacia atrás. Dice, me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Aquí, cuando dice, si me amaran, algunos piensan de que aquí Jesús tiene claro de que sus discípulos, por su falta de entendimiento, por su falta de aceptación de Jesús, de cómo Jesús se entiende a sí mismo, pues quizás no lo aman porque aún no creen en Él en el sentido que Jesús quiere que crean, ¿no? Y en cierta manera tiene sentido porque la fe que Jesús espera de ellos no es una fe que nace de la persona, no es una fe voluntaria, es una fe que es un don de Dios. Y este don se les dará cuando tengan la experiencia con Jesús resucitado y que es el Espíritu quien después hará de este miedo, de esta desesperanza, de esta incertidumbre, hará fortaleza. Y a estos hombres que después de que Jesús es arrestado y crucificado, que lo abandonan, se desparraman, pues esa experiencia de la resurrección de Jesucristo, pues los vuelve otra vez a reunir, a fortalecer y después a ser lanzados para que proclamen a Cristo resucitado. Así que si me amaran, no es tanto de que no aman a Jesús, sino que cuando se lleva a cabo todo esto, particularmente después de la resurrección, esa fe, ese compromiso que ahora está vacilando en ellos, será fortalecido para que después se comprometan completamente a la misión que Jesús les ha encomendado. Pero esto no se llevará a cabo hasta después de la resurrección. Dice, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. En el siglo IV surgió una de muchas herejías, y una de ellas era la que negaba que el Hijo era igual al Padre, y de que el Hijo era inferior al Padre, y de que el Hijo hubo un tiempo en el cual no existió y que por tanto fue creado. El arrianismo, pues, defendía estas ideas, lo cual pues negaba lo fundamental que profesamos acerca de Jesucristo, la Santísima Trinidad, de que el Hijo y el Padre son uno, de que hay una misma dignidad. Y en gran parte esta herejía pues la basaban en estas palabras que les acabo de leer, porque el Padre es más que yo. Estas pocas palabras, pues esa herejía las utilizaba para decir, ajá, el Hijo es menor que el Padre, así que no es igual al Padre, ¿no? Bueno, eso simplemente para hablar una de tantas herejías que surgieron en el principio de la Iglesia. Dice, y después continúa la lectura diciendo, se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Así que Jesús va preparando, pero todas estas enseñanzas, pues, en cierta manera se quedan suspendidas porque no les da capacidad, la experiencia hasta este punto de poder entender y asimilar las palabras de Jesús, hasta que no venga el Espíritu Santo y les abra la mente y el corazón, y entonces todas estas enseñanzas irán cayendo en su lugar, irán encajando, y es hasta después de la resurrección donde estas enseñanzas serán comprendidas por ellos, y es a esto a lo que se refiere Jesús cuando dice, para cuando suceda, crean. Sí. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. Aquí Jesús, en el Evangelio de Juan, personifica
al enemigo, a quien se le da el nombre de Satanás, de que por un tiempo reinará, pero que después Dios se impondrá, porque Dios está por encima de todo aquello que se opone a Él, está por encima de Satanás. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Y esto hace referencia que el mundo sepa que Él ama al Padre por la entrega de sí mismo aún hasta la muerte, ¿no? De que el hecho de que Jesús verdaderamente muere, es enterrado, ¿no? Es parte fundamental de la obediencia, de que obedeció y fue fiel hasta la muerte, porque la última prueba del amor, y la prueba quizás por excelencia del amor, es la total obediencia a aquel que lo mandó, que lo envió. Y esto Jesús lo quiere dejar bien claro, de que Él fue obediente hasta el extremo, hasta la muerte misma. ¿Sí? Sepa que amó al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Así que Jesús quiere dejar bien claro su obediencia, su fidelidad, su entrega, su sumisión al Padre. Y en esto nos modela para nosotros lo que significa ser un discípulo. Y no podemos excusarnos diciendo, sí, pero Él es el Hijo de Dios, ¿y yo qué? Bueno, ¿y tú qué? ¿Que acaso no eres también una hijo e hija amada de Dios? ¿Que tú acaso también no has recibido el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que animó, que vivificó, que salvó a Jesús y que fundó la iglesia y que aún hoy en día sigue dando vida a la iglesia, sigue empujando a la iglesia? ¿Qué excusa tenemos, no? Pues lo mismo, que esa entrega, esa obediencia, esa sumisión del Hijo también es modelada para nosotros, que aceptamos a Cristo como el Hijo, como Mesías y como sus discípulos, pues de que también nos confiemos al Padre como Jesús, Hijo de Dios, se confió a Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.